Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de artillería naval, vamos a hablar de artillería naval en España y además vamos a analizar si tiene sentido en pleno siglo XXI la existencia de la artillería naval. En primer lugar, la situación de la artillería naval en España es la siguiente. 5 cañones de 127 milímetros en las F-100, 6 cañones de 76 milímetros en las F-80 y luego cada buque avistador de mamíferos con un cañón también de 76 milímetros. Esa es la situación. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, es la norma general, quitando casos muy contados de los destructores de la clase Horizon que montan 2 de 76, incluso alguna frena italiana que montan 3, aunque todo hay que decirlo en funciones de CIPS, algunos de ellos. El resto de buques están básicamente dotados de un cañón por buque, con lo cual el reparto es lógico, es normal y es básicamente lo que hacen el 90% de las armadas del mundo. Ahora bien, la realidad es, ¿son una fuerza suficientemente eficaz? ¿Se puede mejorar? Bueno, yo creo que toda esta vida se puede mejorar, pero antes de nada vamos a centrarnos en la utilidad de la artillería naval para luego poderla analizar en España. Obviamente, desde la aparición del portaaviones y las tácticas de Nimitz en la Segunda Guerra Mundial, hoy en día, si tú no tienes aviación embarcada de ala fija, no tienes armada. Es así. Ningún país del mundo puede decir que tiene armada si no tiene capacidad de operar aviones de ala fija, porque no vas a tener capacidad de luchar en el ámbito naval. En este aspecto, las funciones de los países que no tienen ala fija básicamente se circunscriben a flotas de defensa de costas y poquito más. En el momento que esa flota se enfrente a otra flota que tenga aviones embarcables, esa flota va a desaparecer. Ahora bien, ¿esto ha hecho que el cañón quede obsoleto? Esto lo que creo que ha hecho ha sido redefinir la función del cañón. Hoy en día es muy complicado pensar que tú vas a hundir un buque enemigo a cañonazo limpio, pero también existe la posibilidad de que tú vayas a hundir un buque enemigo a cañonazo limpio. Va a depender de la misión, va a depender de la zona de operaciones y va a depender del buque enemigo. Sobre todo tener presente una cosa, incluso en las mejores épocas de los acorazados, de esos pedazos de buque de más de 20.000 toneladas, ninguno de esos cañones tenía el alcance que hoy tiene un proyectil guiado. Un Vulcan, un Excalibur, ninguno. Estamos hablando de alcances superiores a los 100 kilómetros y además con una enorme precisión. El disparo de ese tipo de munición desde un buque no le afecta ni el oleaje, ni le afecta la climatología. Bueno, la climatología en cierto modo sí, sobre todo el tema del viento, pero el oleaje a la precisión no le afecta absolutamente nada. Con lo cual, la precisión y el alcance se ha mejorado muchísimo. Eso sí, por supuesto, se ha reducido el número, pero es que estamos en el siglo XXI y esta es la era de los misiles. Con lo cual, en ese aspecto, es cierto que en el papel tradicional que todos hemos conocido de los cañones no tiene lógica, nadie va a meter ya 30 cañones por banda en ningún buque, pero como sistema de armas para acciones puntuales respecto a otros buques, creo que sí es útil en determinados casos. Y por supuesto, también es útil para apoyar los desembarcos anfibios y realizar misiones de ataque a tierra. Aquí, señores, tenéis que ser capaces de abrir vuestras mentes y saber que hay un amplio abanico de posibilidades. Claro, no es lo mismo ir a hacer un desembarco anfibio a Estados Unidos que ir a hacer un desembarco anfibio a Mauritania. Estados Unidos tiene argumento de sobra para rechazar ese desembarco anfibio. Mauritania no lo tiene. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Porque si tú, por ejemplo, vas con tus cañones a apoyar ese desembarco anfibio y ese desembarco anfibio lo vas a hacer, por ejemplo, en Mauritania, pues estás ante la situación de que Mauritania no tiene con qué atacar tu flota. No tiene ni siquiera lanzaderas terrestres de misiles antibuque. Con lo cual, en ese aspecto, los cañones pueden estar a 15-20 kilómetros de la costa, porque Mauritania lo único que tendría para atacar esos cañones serían piezas de artillería de campaña. No tendrían nada más. Teniendo presente que le va a ser muy difícil localizar a la propia flota y teniendo también presente que es muy difícil que con un cañón de costas o con un cañón de artillería de campaña tú vayas a darle a un buque, tienes que tener más que precisión, suerte, pues sí que son útiles. Si además contamos con la munición guiada, tranquilamente un buque puede estar a 50 kilómetros de la costa
y puede estar batiendo objetivos a 60 kilómetros dentro de la costa. Como veis, ya depende de la situación que sea, pero la artillería sigue siendo útil y sigue siendo práctica. No obviamente en el concepto tradicional que todos tenemos en nuestras mentes, pero sí que tiene su utilidad, más allá luego de temas de CIBS y demás, que si hablamos de CIBS no hablamos de cañones de artillería de buques, simplemente es un CIBS con otro calibre, que podemos, si queréis, en otro vídeo discutir de ello, pero no es el caso de lo que trata este vídeo. Bien, como veis, aunque la artillería obviamente ha evolucionado, sigue siendo útil, sigue siendo práctica. Además, también se puede incluso utilizar los cañones como arma antiaérea, aunque esto, igual que acabo de decir con la artillería de campaña para derribar buques, es un poquito matar moscas a cañonazos. Es un poquito matar moscas a cañonazos. Sobre todo porque vas a necesitar más que precisión, saturación. Más que precisión, vas a necesitar saturación. ¿Qué tipo de artillería hay? Bueno, básicamente hay 3 calibres y sus homólogos, digamos, del bloque oriental. Las armadas occidentales usan fundamentalmente 3 calibres: el Vauxhall de 57 milímetros, el de 76 milímetros de Otto Melara y luego cañones de 127 milímetros de origen, digamos, británico-estadounidense por un lado y por otro lado de origen italiano. Otto Melara básicamente es la reina de la artillería naval. Hoy Otto Melara equipa a la inmensa mayoría de los buques del mundo en artillería naval. Y los que no son de Otto Melara, muchos de ellos son producidos bajo licencia, una licencia obviamente de Otto Melara. También hay otros cañones más raros por ahí, los franceses hicieron uno de 100 milímetros, pero básicamente, lo han desechado por cierto, básicamente los calibres de artillería giran en torno a estas piezas en Occidente. Los cañones de 57 milímetros van más orientados sobre todo para corbetas ligeras y lanchas rápidas lanzamisiles, mientras que los 76 milímetros suelen ser los cañones de línea y los de 127 milímetros suelen ser para destructores y cruceros. Aunque tenéis que tener presente que, por ejemplo, hay buques que desplazan escasas 3.000 toneladas y llevan un cañón de 127 milímetros. Antaños, por ejemplo, la Royal Navy también tenía cañones que, bueno, estaban dotados en buques que hoy en día ya están obsoletos, de 114 milímetros, por ejemplo, pero hoy en día se ha unificado básicamente a estos 3 calibres, sobre todo el 76 y el 127 milímetros en los destructores y en las fragatas. Claro, teniendo en cuenta la situación en la que vayas a operar, pues al final el cañón suele ser bastante práctico, no solamente para apoyar desembarcos anfibios, sino por ejemplo para atacar posiciones enemigas. Tener presente todo lo que se mareó la Perdí con el tema de la piratería en Somalia y demás, pues al final cualquier operación que tú vayas a hacer, rescate de rehenes o de observación y demás, teniendo presente que los somalíes no tienen una realidad con la que poder atacar a ese buque, tú con un cañón desde la costa, desde tu buque, puedes estar tranquilamente batiendo objetivos dentro de Somalia, apoyando a tu unidad de operaciones especiales, tu equipo de observación avanzada, como quieras llamarlo, y con una tranquilidad bastante importante. No metes un helicóptero que te puedan derribar, que pueda tener un fallo el motor y el helicóptero caiga. No necesitas algo mucho más costoso como la aviación, simplemente unas coordenadas y tu cañón de tu buque. Un ejemplo más de lo importante que pueden ser este tipo de operaciones, de lo importante que pueden ser este tipo de cometidos. También desde un aspecto disuasivo, por supuesto, para guiar y orientar a un buque al cual tú, por ejemplo, vayas a vigilar dentro de lo que tú quieras hacer y dentro de tus necesidades operativas. Realmente, la artillería naval ha sufrido una evolución manifiesta, no se parece en nada a la que hemos conocido durante siglos, pero sigue siendo útil y sigue siendo práctica. Y ahora, como os dije al principio del vídeo, vamos a centrarnos en España. ¿Cuál es la situación de la artillería naval en España? Bueno, no es ni buena ni mala, es la que es. Y diréis, joder César, es la que es. Si estamos hablando de que va un cañón por un buque, pues tenemos un cañón por un buque. Tenemos lo de 76 milímetros en los buques avistadores mamíferos, que están ahí, pues, porque están, ya está. Tampoco... En fin, es un buque creado para la piratería y tenemos luchando contra la piratería en Somalia a fragatas antisubmarinas, con lo cual del BAN está absolutamente todo dicho, su capacidad de despliegue y de la realmente necesaria capacidades que te otorga el buque como tal. De hecho, luchando contra la piratería en
En Somalia hemos tenido, por ejemplo, hasta la clase Galicia. Con eso ya está todo dicho. Está todo dicho lo que dan de sí nuestros mandos, nuestros almirantes, y está todo dicho cómo intentamos llevar al límite las misiones en vez de ser más racionales y pedir más buques, porque al final esto es una cuestión de buques y es una cuestión de lo que quieres cada buque. El BAM fue una chorrada que se creó en un concepto pues parecido a los LCS de Estados Unidos, pero en versión tiesa. Al final queríamos un buque para proteger no sé qué y no sé cuánto, el cuento chino de siempre, y la realidad es que el buque no sirve absolutamente para nada, y no sirve absolutamente para nada, sino que además es un despropósito. No vale para corbeta por el propio diseño. Ya no me vale, que ya lo he explicado en otro vídeo, tontería, bueno, y si la armamos, ¿qué vas a armar? Si eso no es un buque de guerra, por Dios, si eso es un maldito LPD reducido a su mínima expresión, no es un buque de guerra, ¿qué vas a armar? ¿Qué vas a armar? Es como si quieres poner una ametralladora a un Ferrari. ¿Qué coño vas a poner una ametralladora a un Ferrari? Si solo hay que ver el puente mando que tiene ese buque. Que yo soy de Badajoz, que yo el máximo agua que he visto en mi vida ha sido el pozo de mi casa del pueblo y el río Guadiana. Y cualquier persona que tenga más mínimo conocimiento militar sabe perfectamente que ese buque está mal hecho, que ese buque no tiene ni pie ni cabeza, que no sirve para nada. No sirve ni como corbeta y no sirve ni como patrullero. ¿Por qué no sirve como patrullero? Pues simple y llanamente porque para misiones que tiene que realizar un patrullero, un helicóptero de 10 toneladas y un buque que te cuesta, las primeras unidades, las dos primeras unidades costaron 140 millones de euros, no tiene lógica, no tiene lógica. Por 140 millones de euros te compras las corbetas lanzamisiles de la clase Skjold de Noruega, que al menos sí sirven para algo. Y además son buques muy necesarios para España, sobre todo para la zona del estrecho. Con lo cual, dejando fuera el tema de BAM, que es un quiero y no puedo en ningún aspecto, vamos a centrarnos en los buques de escolta. Vamos a centrarnos en las F-80 y en las F-100. Los cañones de las F-80 pues básicamente son los que venían en dotación con el buque. No hay mucho más que hablar de ellos. Son cañones que cumplen su cometido, pero son cañones modernos. Modernos los co.jones. No, señores, es lo que hay. Las F-80 son buques que deberían de estar en un museo hace mucho tiempo. Es así. Las F-80, la clase Oliver Hazard Perry, ya sabéis, Hazard, pero a mí Hazard no me gusta. Pues esa clase son buques que deberían de estar en un museo. La armada que lo operan demuestran una total incompetencia, sus mandos, y además una falta manifiesta de recursos. Y en segundo lugar, el tema de las F-100, pues son cañones que llegaron, digamos, de segunda mano, no son cañones nuevos. Corregirme si me equivoco, pero las F-100, los cañones se desmontaron de otros buques y se le pusieron a las F-100. Entonces, en este aspecto, nuestra artillería, digamos que es normal, es la que montan el resto de buques occidentales, pero tanto las torretas como los sistemas en sí pueden ser mejorables. Ahora con la clase F-100 sí que vamos a tener un gran salto, porque vamos a pasar a tener una artillería mucho más potente que hace muchísimo tiempo que no teníamos, cañones de 127 milímetros que pueden disparar munición guiada. Por lo tanto, los alcances de 20, 30, 40 kilómetros como máximo que tenemos ahora mismo, pues vamos a pasar a tener alcance de 127 kilómetros. ¿Qué significa esto? Pues esto, por ejemplo, significa que cualquier F-100, ni siquiera en el estrecho, sino anclada en puerto, más o menos protegida por la aviación y por la propia seguridad del puerto, tiene la capacidad de estar bombardeando dentro de Argelia, pues quitando el tema de la costa, pues a unos 80-90 kilómetros. Argelia, ya sabéis que es un país básicamente que la población vive en la franja costera. El resto del interior de Argelia es recursos naturales, gas sobre todo, también petróleo, y arena. Y lo mismo sucede con Marruecos. Con esos buques puede estar cubriendo toda esa parte que ahora pertenece a Marruecos, pero que durante muchísimo tiempo ha sido española y que deberíamos de volver a reclamar. En primer lugar, por reciprocidad, y en segundo lugar, porque, señores, eso de Marruecos no ha sido nunca. De hecho, Marruecos como país nunca ha existido. Simplemente han sido diversas tribus, diversos reyes, estados inconexos, y lo que es Marruecos de verdad no es el norte del Atlas. Eso básicamente es lo que siempre se ha conocido como la Berbería. Y esos son tribus que, bueno, hoy han dicho que son de Marruecos, pues vale, porque sí, porque son de Marruecos y ya está. Pero Marruecos realmente no es. Bueno, más allá de este tema, estamos hablando que podrías batir desde
cualquier puerto español, por ejemplo, en Algeciras, puede estar batiendo a 60, 70 kilómetros tranquilamente dentro de territorio marroquí, incluso estar batiendo a 100 kilómetros dentro de Marruecos. Para que os hagáis una idea de la potencia que te dan estos buques. Estos 100 kilómetros los puede llevar básicamente a cualquier otro aspecto naval, en cualquier otro país. Además, os voy a complementar esta información con otro dato operativo muy importante. Ya sabéis que la curvatura de la Tierra se empieza a ver a los 40 kilómetros. Entre los 40 y 50 kilómetros ya se nota. Esto quiere decir que a no ser que el enemigo tenga una potente flota aérea, y con lo cual tú no irías a hacer ningún desembarco anfibio, en el kilómetro 60, en el kilómetro 70 ya nadie va a ver a las F-100. La única forma que va a tener de ver a la F-100 es levantando aviones o otro tipo de sistemas. Sistemas que van a ser localizados por el Aegis y van a ser derribados. Con lo cual, las F-100 a 60 kilómetros de la costa van a estar cubiertas. ¿Qué significa? Las F-110, perdón. ¿Qué significa esto? Significa que tú vas a poder estar batiendo con precisión objetivos dentro de la costa enemiga a 60 kilómetros de la misma. Es decir, 60 kilómetros fuera de la costa que está tu buque para estar protegido por la curvatura de la Tierra y otros 60 kilómetros de alcance dentro del territorio enemigo. Señores, el proyectil guiado son 120 kilómetros, en realidad un poquito más, pero bueno, dejémoslo en 120 kilómetros, que ya os he dicho 1000 veces que nunca hay que disparar un arma a su máximo alcance, nunca, aunque la tengas alcance, nunca. La bala del HK, por ejemplo, su alcance máximo son 4000 metros, tú vas a disparar a 4000 metros, leche, pero si no vas a enseñar al enemigo, nadie dispara a 4000 metros, de hecho disparas a mucho menos, ni a una décima parte casi, bueno, casi no, ni a una décima parte de esos 4000 kilómetros. 4000 metros, perdón. Entonces, en este aspecto, el tema de tener munición que pueda batir objetivos por encima de los 120 kilómetros, dejar a 120 kilómetros, por una cuestión de geografía, proteges a tu buque y todavía te quedan 60 kilómetros para batir dentro del territorio enemigo. Esos 60 kilómetros es un espacio más que suficiente para crear una barrera de fuego eficaz que, por ejemplo, pueda proteger la cabeza de playa que tú has conquistado. Señores, aquí no termina todo, por supuesto. Aquí no termina todo. ¿Cuál es la realidad de esto? Pues la realidad de esto es que con las F-110 avanzamos bastante. Y al final estamos dejando la Armada, quitando el tema de los BAM, con cañones de 127 milímetros. Claro, sería sumamente interesante que en el proceso de modernización de las F-100, que debería estar ya mucho más avanzado de lo que está, a no ser que estén trabajando, no hayan dado ninguna información, y mañana nos levantemos y lo sepamos, lo cual me parece perfecto. A no ser que se esté haciendo eso, el tema de la modernización de las F-100 ya debería estar en marcha. Y un aspecto de esa modernización es quitarle los cañones de segunda mano que tienen y meterle piezas nuevas. Y a ser posible, exactamente las mismas piezas que van a montar las F-110 por un tema de logística y también por el propio proveedor de los proyectiles. Con lo cual, en este aspecto, unificarías la flota y nos darías una gran capacidad de alcance efectivo de artillería naval, con la cual pues otros países, sin embargo, no pueden contar con ella. Y aquí podemos incluso incluir a Estados Unidos o incluir a otras muchísimas armadas. En este aspecto, el cañón de 127 milímetros pues nos pondría muy por delante de la Royal Navy, nos pondría muy por delante de la US Navy, nos pondría muy por delante de la Marina francesa, por supuesto de todas las marinas del tercer mundo de África, y habría pocos países a la par en ese aspecto. Está ahí, por ejemplo, con algún tipo de munición en concreta, Corea del Sur, estaría Corea del Sur, por supuesto Italia, también estaría ese lugar, pero daríamos un salto muy importante. Hoy en día, en las armadas occidentales, disponer de 10 buques, que en principio serán 12, con estos cañones, pues es una potencia de fuego bastante interesante para muchísimas misiones. Señores, esta es la realidad de la artillería. Ni más ni menos. Yo creo que sigue siendo útil y necesaria. Creo que tiene un amplio valor. Creo que la aparición de las municiones guiadas han dado todavía más valor, si cabe, a esa artillería. Y creo que España, si hace las cosas como debe hacerlas, pues en este aspecto va a crecer bastante. Además, en teoría, las futuras eurocorbetas, de la cual la Armada tiene intención de adquirir la versión de fragata, pues van a estar armadas con cañones de 76 milímetros, con lo cual
Pues en ese aspecto esperemos que cañones más modernos, incluso cañones que se pueda meter también munición guiada, que no va a ser el alcance de más de 100 kilómetros, pero que sí va a ser un buen alcance, pues se complementarán y aumentarán la potencia de fuego de la Armada. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.